Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a un pueblo llamado Buzdanov, del cual, ¿qué nos vas a contar? Bueno, sí, es un pueblo que no es muy conocido, probablemente por lo pequeño, como tantos otros que recorremos en la geografía del Yiddish. Es un shtetl que perteneció a Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial y luego pasó a ser de Ucrania, o sea, en la actualidad es un pueblo ucraniano. Los judíos vivieron allí desde el siglo XVII y en la mitad de la siguiente centuria ya se habían registrado unos 700 que representaban el 25% de la población total. La comunidad judía estaba bien organizada y disponía de las habituales instituciones religiosas, educativas, culturales y de asistencia social. A finales del siglo XIX ya residían en Buzdanov 1.700 judíos, que ya eran el 30% de la población. Pero más tarde su número disminuyó. En el siglo mencionado, el shtetl tenía, es decir, el 19, 7 espacios destinados a servicios religiosos, y entre ellos se contaba la gran sinagoga, hecha de madera, que incendiaron los rusos en 1915 y luego se reconstruyó en este caso de ladrillo, de material, en 1922. Los rabinos de la localidad fueron bien conocidos por sus escritos halágicos y el último de los que oficiaron allí, Rabbi Uri Shraga, fue asesinado durante la Shoah. En la Primera Guerra Mundial, cuando los rusos retrocedían en 1915, el barrio judío sufrió graves daños, como hemos mencionado antes, la sinagoga, muchos edificios fueron incendiados, también, además de la sinagoga, otros espacios comunitarios. Cuando la zona pasó al breve dominio que ejercieron también entonces los ucranianos, pues la cosa se volvió todavía más grave. Los judíos sufrieron pogromos, situación que no varió demasiado cuando prevalecieron los polacos, ya que la soldadesca polaca los hizo objeto de maltrato y de saqueos. Durante los siglos XVII y XVIII, las ocupaciones principales de los miembros de la Keilah fueron el arrendamiento de tierras, la propiedad de casas de hospedaje y el comercio en general, mientras que en los siglos siguientes, XIX y XX, comerciaban con sus productos primordialmente en el mercado local que se instalaba semanalmente. También se dedicaban a la venta ambulante de productos artesanales en las ferias de los pequeños pueblos cercanos. En 1870, los artesanos se organizaron en un gremio, como ocurrió en otros pueblos, debido a que los gremios cristianos no los aceptaban entre sus miembros, y construyeron una sinagoga para este círculo. Y tras la Primera Guerra Mundial, la situación económica empeoró seriamente para todos los del pueblo y para los judíos incluidos, y muchos abandonaron la localidad por esa razón. El activismo sionista en Buzdanov se inició a principios del siglo XX. En el año 1910 había un establecimiento educativo preescolar hebreo y una escuela elemental donde se impartía clase en esta lengua y además se ofrecían cursos para adultos, todo lo cual llevaba adelante una organización llamada Kol Israel Haverim. Estas actividades se ampliaron en el periodo de entreguerras. Se abrieron clubes, Oalei Zion fundó una rama local en 1925 y ese mismo año se inauguró en los alrededores del pueblo un campo de capacitación con vistas a la Aliyá. En 1928 comenzó a trabajar en Buzdanov la organización sionista Anoar Hatzioni, y 3 años después también se fundó una rama del sionismo revisionista, al igual que inició su actividad allí la organización juvenil Gordonia. En el periodo inmediatamente anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, vivían en Buzdanov
1.200 judíos. En septiembre de 1939, y como resultado del pacto germano-soviético, toda la zona este de Polonia fue ocupada por el Ejército Rojo. Los negocios judíos, los terrenos y las casas de gran tamaño fueron nacionalizados y las empresas se convirtieron en cooperativas de trabajadores. Las nuevas autoridades clausuraron las instituciones comunitarias, religiosas, culturales y educativas judías. Incluso se prohibió celebrar las fiestas del calendario hebreo. Cuando los nazis atacaron a la Unión Soviética en 1941, muchos jóvenes judíos fueron reclutados por el Ejército Rojo. Con su retroceso, el retroceso del ejército soviético, su lugar fue ocupado por ucranianos que saquearon las cooperativas y los negocios, que actuando sin freno durante el mes que tardaron los alemanes en hacerse con el mando del pueblo. Inmediatamente los nazis convirtieron a los ucranianos en una policía que se ocupaba de llevar diariamente y a la fuerza, obviamente, a los judíos hacia campos de trabajo. Poco después se nombró un Judenrat y se creó una fuerza policial judía, y en este caso eran ellos los responsables de recaudar y reunir el dinero y los objetos valiosos que exigían los nazis, y reemplazaron a los ucranianos en el reclutamiento de trabajadores forzados. Los judíos estaban obligados a identificar sus casas con estrellas de David y a llevar brazaletes con ese mismo símbolo. En octubre de 1942, de acuerdo a las órdenes emitidas por la Gestapo de Tarnopol, todos los judíos de Budzanov fueron deportados al pueblo de Trembouda. En este pueblo había un gueto y la mayoría de los procedentes de Budzanov fueron asesinados a lo largo de varias acciones. Solamente consiguieron huir unos pocos que se ocultaron en los alrededores. No obstante, como es de imaginar, fueron perseguidos y aquellos que fueron capturados se los asesinó ahí mismo la propia Gestapo y las bandas nacionalistas ucranianas. En estas circunstancias hay que anotar que algunos judíos recibieron ayuda de las monjas de un convento cercano que los ocultaron, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. La población judía de Budzanov, que había llegado a ser en su momento más floreciente, el 40% de la población total, fue liquidada en noviembre de 1942 al ser enviados los judíos que quedaban al campo de exterminio de Belzec. En marzo de 1944, el ejército soviético liberó la ciudad y emergieron de sus escondites los únicos judíos sobrevivientes, solamente 18. Otros 50 nativos que se habían ocultado en la zona que permaneció bajo mando soviético se sumaron a ellos. Estos judíos de Budzanov ayudaron a capturar y llevar a juicio a los ucranianos colaboracionistas con los nazis que consiguieron hallar. Otro dato interesante es que 14 rollos de la Torá que habían sido recogidos en Budzanov fueron salvaguardados en iglesias católicas y devueltos a los judíos en la ciudad polaca de Bytom. Y bien, una vez, como siempre, historias trágicas es lo que encontramos en los Shteitler, historias por un lado florecientes en cultura y más tarde desoladas por los asesinatos. Y como siempre también en estos pequeños lugares nacen personas destacadas que hacen grandes contribuciones al judaísmo y a toda la humanidad. En Budzanov nació nada más ni nada menos que Israel Strasberg, más conocido como Lee Strasberg, director, actor, profesor de teatro, fundador del Group Theater y del mítico Actor Studio de Nueva York. En él y con su guía se formaron estrellas tan famosas como Paul Newman, Al Pacino, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Robert De Niro o Jack Nicholson, entre otros. El Actor Studio tuvo una sede en Los Ángeles,
también donde se creó el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Fue uno de los principales impulsores en América del método basado en el sistema de Stanislavski. Como actor, solo intervino en unas pocas películas, siendo su interpretación más famosa y que le significó una nominación al Oscar, la de Hyman Roth en la segunda parte del Padrino. Este personaje se inspiró en Meyer Lansky, jefe de la mafia judía con negocios en Cuba, al igual que ocurre en la película. En la realidad, Lansky tuvo un hotel de lujo en La Habana que perdió al triunfar la revolución castrista. Uh-huh. Sí. No, digo que a pesar de que es un pueblo tan pequeño, pues al Lee Strasberg, al Actor Studio y el método Stanislavski, hasta el día de hoy todo el mundo lo conoce. Lo conoce, muchos lo siguen y realmente ha dado brillantes figuras del cine, ¿no? Uh-huh. Hay otro notable nativo de Buzanov, menos famoso y menos conocido, que fue Soma o Salomo Morgenstern, escritor, periodista y notable autor de libros de memorias. Nació en una familia hasídica, estudió en la escuela elemental judía de Tarnopol y luego se formó literariamente en Viena. Era políglota y sabía nada menos que las lenguas clásicas, griego y latín, y también polaco, alemán, francés, inglés, yiddish y hebreo. Sin embargo, su lengua literaria fue el alemán. Aunque estudió Derecho, nunca ejerció como abogado y conoció en Viena a importantes intelectuales de su tiempo, como Joseph Roth, Stefan Zweig, Adorno o Ernest Bloch, entre otros. En 1933 se refugió en París después de que la Gestapo confiscara sus trabajos, pero luego fue detenido allí, por lo que tras muchas dificultades consiguió huir a América. Toda su familia, salvo su mujer y su hijo, que consiguieron trasladarse a Nueva York y unírsele, murió en campos de exterminio nazis. Eso lo llevó al borde del suicidio. Morgenstern fue un escritor solitario con una amplia y densa obra a la que se prestó poca atención y a su muerte en 1976 permanecía injustamente olvidado. A finales del siglo XX se fueron recuperando sus escritos, primero en ediciones alemanas y poco a poco traducidas a otras lenguas. Algunos de sus títulos ya pueden hallarse también en castellano. Una imprescindible recuperación tanto para la literatura como para la historia y la ética europea. Y bien, ya ves, la pequeña Buzanov lo que da de sí. Pues muy bien, ha dado mucho de sí también en su historia y también en las personas que han crecido allí. Y esperamos que dentro de 2 semanas nos cuentes historias similares de otros puntos de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge, y hasta entonces.